Estaba de pie cerca de la ventana en la sala de la casa de mis padres, sosteniendo una copa de jugo con gas que ya se había quedado tibio en mi mano. La reunión familiar de los García estaba en pleno caos. Más de 50 familiares hablando al mismo tiempo en una casa que apenas cabía para 20 personas. El aroma de pollo asado con ajo flotaba en el aire, mezclado con perfumes caros y miradas llenas de juicio. Lucía, ven un momento, llamó mi madre desde el centro de la sala. Estaba de pie junto a mi tía Marta, mi tío Fernando y varios primos que apenas recordaba haber visto antes. Su sonrisa parecía amable, pero yo sabía que escondía algo más. Cuéntales a todos sobre tu trabajo nuevo. Sentí el mismo nudo en el estómago que llevaba toda la tarde intentando ignorar. Trabajo en el Hospital Central, dije con calma. Ay, siempre tan humilde, rió mi madre. Esa risa suya que siempre venía antes de un comentario incómodo. Solo atiende llamadas en el hospital, añadió. No gana mucho, pero bueno, al menos tiene trabajo después de tantos años estudiando. Mi tía Marta me dio una palmada en el brazo. Bueno, hija, el trabajo honesto siempre es digno. Mi primo Diego apareció en ese momento con una copa en la mano. Tenía 30 y pocos años y acababa de abrir su propia agencia inmobiliaria. En la familia lo trataban como si fuera un ejemplo perfecto. ¿Qué tal, Lu? Dijo golpeándome el hombro. ¿Sigues contestando teléfonos en el hospital? Algunos primos soltaron pequeñas risas. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? No exactamente, intenté explicar. Pero mi madre ya estaba hablando otra vez. Cuando la gente pregunta, decimos que trabaja en el sector de la salud, susurró a mi tía, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Suena mejor que decir recepcionista. Mi tío Fernando levantó su vaso. ¿Recuerdan cuando decía que quería ser científica? Todos rieron. Los niños siempre sueñan en grande, dijo mi tía Marta suspirando. Luego llega la realidad. Mi prima Sofía, que trabajaba en una tienda de ropa elegante, me miró con una mezcla de pena y superioridad. Debe ser difícil, Lucía, ver cómo todos avanzan mientras tú sigues en lo mismo. Di un pequeño sorbo a mi bebida tibia y no respondí. Era la misma historia de siempre. Mis padres habían llegado a España con muy poco dinero y habían construido una pequeña empresa de importación con años de trabajo duro. Para ellos, el éxito solo tenía 3 formas: médico, abogado o empresario. Diego había cumplido ese sueño familiar. Yo, según ellos, no. ¿Cuánto gana alguien que contesta teléfonos en un hospital? Preguntó mi primo Andrés con curiosidad. Si tienes suerte, unos 20.000 al año, respondió Diego riéndose. Y sin futuro. Le ofrecimos trabajo en nuestra empresa, añadió mi padre con tono serio. En la oficina. Mejor salario. Pero insistió en quedarse en el hospital. Me gusta trabajar allí, dije suavemente. Contestar llamadas no es trabajar en salud, cariño, corrigió mi madre. Eso es solo trabajo administrativo. En ese momento, el buscapersonas dentro de mi bolso vibró suavemente. Lo ignoré. Probablemente era solo otra consulta médica que uno de mis residentes podía resolver sin mí. Lo peor, continuó mi madre, claramente disfrutando el tema, es que pagamos toda esa educación tan cara. Años y años en la universidad. ¿Y para qué? Para que termine organizando citas en un hospital. Fueron 8 años, corregí automáticamente. Y luego hice una especialización. Mi madre agitó la mano con desdén. Como sea. Mucho dinero para algo que claramente no valió la pena. Tal vez simplemente no tenía la capacidad para ser doctora de verdad, dijo mi prima Sofía, intentando sonar comprensiva y fracasando. No todos tienen ese talento. Mi localizador volvió a vibrar. Esta vez con más insistencia. Sabes que te queremos, Lucía, añadió mi primo Diego con esa voz que siempre venía antes de una crítica. Pero tienes que admitir que trabajar en una mesa de oficina a los 31 es un poco triste. Ella siempre fue la práctica de la familia, comentó mi tía Marta. No brillante como Diego, pero constante. Eso también tiene su valor. El localizador seguía vibrando. Lo saqué discretamente y miré la pantalla. Código negro. Emergencia neurológica de nivel nacional. Jefa de neurocirugía requerida inmediatamente. Sentí que la sangre se me helaba. Un código negro solo se activaba cuando un paciente extremadamente importante estaba entre la vida y la muerte. Y la descripción siguiente lo confirmó. Ruptura de aneurisma cerebral. Eso significaba que alguien muy poderoso estaba muriendo.
Y yo tenía menos de 20 minutos para llegar al hospital antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Lucía, ¿estás escuchando?, dijo mi madre con molestia. Estamos hablando de tu futuro. Tengo que hacer una llamada, respondí mientras ya sacaba el teléfono. ¿Ven?, dijo Diego al resto de la familia. Exactamente a eso me refiero. Ninguna ambición. Solo atender llamadas todo el día. Me alejé unos pasos del grupo y marqué el número directo del quirófano. Herrera, dije en cuanto alguien respondió. Necesito informe inmediato. Doctora, respondió la voz nerviosa del doctor Navarro, uno de mis residentes. Tenemos un paciente con aneurisma cerebral roto. Colapsó durante una cena oficial en el centro. El equipo de seguridad lo está trayendo ahora mismo. ¿Tiempo estimado? 10 minutos. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Aneurisma cerebral. Paciente de alto perfil. Presión política enorme. Era una cirugía que muy pocos especialistas podían realizar. Y yo era la única disponible en esta ciudad. Preparen el quirófano 1, ordené. Quiero escáner cerebral en cuanto llegue. Avisen a neurología y preparen anestesia para intubación inmediata. Sí, doctora. Y llamen a la doctora Morales. Necesito que esté lista para asistir. El equipo de seguridad pidió específicamente que usted esté presente. Diles que voy en camino. Hice una pausa. Y Navarro, nadie toca al paciente hasta que yo llegue. Entendido, doctora. Colgué. Cuando me giré, toda mi familia me estaba mirando con confusión. ¿Qué fue todo eso?, preguntó mi madre con sospecha. Tengo que ir al hospital, dije mientras calculaba mentalmente el tiempo de viaje. 15 minutos si no había tráfico. Demasiado. ¿Ven?, dijo mi madre a mi tía. La llaman en Navidad porque es la recepcionista. No respetan su tiempo. Eso es terrible, dijo Sofía. Deberías defenderte. Seguro alguien faltó al trabajo y necesitan que conteste los teléfonos, añadió Diego riéndose. En ese momento mi teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre del director del hospital. Respondí inmediatamente. Doctora Herrera, dijo el director Álvarez en cuanto contesté. Su voz estaba tensa. Lucía, gracias a Dios que contestaste. Sé que estás en una reunión familiar, pero tenemos una situación crítica. Aneurisma cerebral roto, paciente de alto nivel, emergencia nacional, respondí rápidamente. Ya estoy en camino. Exactamente. Que mi equipo prepare todo tal como ordené. Necesito que activen el protocolo de seguridad y que el quirófano 1 esté completamente asegurado. El equipo de seguridad ya está aquí, respondió el director. Están verificando las credenciales. Que revisen la base de datos de seguridad nacional, dije. Estoy autorizada para procedimientos médicos de nivel presidencial. Ya lo están haciendo. Y Álvarez, quiero silencio total con los medios. Nadie dice nada hasta que yo lo autorice. Lo estamos manejando como una admisión VIP rutinaria. Perfecto. Estaré allí en 14 minutos. Colgué y levanté la mirada. Toda mi familia me estaba observando como si acabara de empezar a hablar en otro idioma. Lucía, dijo mi madre lentamente. ¿Con quién estabas hablando? Tengo que ir al hospital, respondí mientras tomaba mi abrigo. Hay una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, preguntó mi padre con tono duro. ¿Qué podría necesitar una recepcionista con tanta urgencia? En ese momento mi teléfono volvió a sonar. El número era uno que reconocí inmediatamente. Contesté. Doctora Herrera. Doctora Herrera, habla el agente Ramírez del Servicio de Seguridad del Gobierno. Tenemos una emergencia médica con un funcionario importante. Necesitamos confirmar que usted realizará la operación. Confirmado, respondí. Estoy saliendo ahora. Llegaré al hospital en aproximadamente 13 minutos. Entendido. Tendrá escolta en la entrada. Quiero que el quirófano esté completamente revisado antes de que entre. Así será, doctora. Colgué. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Diego tenía la boca entreabierta. Lucía, dijo mi tía Marta con cautela. ¿Por qué ese hombre te llamó jefa? Tengo que irme, repetí mientras me ponía el abrigo. La vida de alguien depende de ello. Espera, dijo mi madre, ya sin su tono burlón. ¿Qué haces realmente en ese hospital? Me detuve un segundo en la puerta. Durante 6 años había dejado que creyeran lo que quisieran.
Había dejado de corregirlos cuando me llamaban recepcionista. Había dejado de explicar mis investigaciones, mis cirugías, mi trabajo. Pero ahora no había tiempo. Trabajo en el hospital, dije simplemente. Pero, te llamaron jefa, dijo Sofía confundida. ¿Jefa de qué? En ese momento mi localizador vibró otra vez. Paciente llegando. Hemorragia masiva confirmada. Estado crítico. De verdad tengo que irme. Salí de la casa. Mientras cerraba la puerta, escuché la voz de Diego detrás de mí. Eso fue raro. ¿Por qué la seguridad del gobierno llamaría a una recepcionista? Yo ya estaba corriendo hacia mi coche. El trayecto al Hospital Central tomó 11 minutos. Probablemente rompí varias normas de tráfico, pero la ruta ya estaba parcialmente despejada. Durante el camino mi teléfono sonó varias veces. La doctora Morales confirmando que estaba lista en el quirófano. El director del hospital informando que el estado del paciente empeoraba. Y mi asistente preguntando si necesitaba algo más preparado. Cuando llegué al área de estacionamiento reservado, un agente de seguridad ya me estaba esperando. Revisó mi identificación en una tableta y me condujo rápidamente por una entrada lateral del hospital. Un ascensor privado nos llevó directamente al piso quirúrgico. El paciente está en estado crítico, doctora Herrera, dijo el agente Ramírez mientras caminábamos rápidamente por los pasillos del hospital. Según nos informaron, usted es la única especialista en toda la región con la autorización y experiencia necesarias para realizar esta operación. Lo sé, respondí con calma. Mi mente ya estaba completamente en modo cirugía. Todo lo demás, mi familia, sus comentarios, sus burlas, desapareció en el momento en que subí al coche. Ahora solo existían 3 cosas: el paciente, la operación y el tiempo. Llegamos a la zona de preparación quirúrgica. La doctora Morales ya estaba allí, con la bata y los guantes puestos. Jefa, dijo al verme, claramente aliviada. El paciente acaba de salir del escáner. La imagen muestra un aneurisma cerebral roto en una arteria principal. Hay una hemorragia importante y la presión arterial está cayendo. ¿Cuánto tiempo desde la ruptura? Unos 35 minutos. Fruncí el ceño. Eso estaba peligrosamente cerca del límite. Cada minuto significaba más daño cerebral. Prepárenlo para una craneotomía inmediata, ordené mientras comenzaba a lavarme para la cirugía. Quiero monitoreo neurológico constante y anestesia estable. Sí, doctora. La enfermera quirúrgica me ayudó a ponerme la bata mientras yo seguía dando instrucciones. Esta era la parte que amaba de la medicina de emergencia. No había discusiones, ni opiniones familiares, ni críticas. Solo conocimiento, precisión y concentración absoluta. Las imágenes del escáner ya están en pantalla, avisó el doctor Navarro desde el monitor. Observé las imágenes rápidamente. El aneurisma había estallado y la sangre estaba presionando zonas críticas del cerebro. Si no detenía la hemorragia pronto, el paciente sufriría daño irreversible. El quirófano está listo, anunció el coordinador. Vamos. Entré en la sala de operaciones. Mi equipo ya estaba preparado. La doctora Morales como asistente principal. El doctor Navarro vigilando la actividad neurológica. 2 enfermeras quirúrgicas. El anestesiólogo listo. Y alrededor de la sala, varios agentes de seguridad observaban en silencio. El paciente estaba inmovilizado en la mesa quirúrgica. Los monitores emitían pitidos constantes. Respiré hondo. Bien, equipo, dije colocándome en la posición principal. Tenemos un aneurisma cerebral roto en un paciente masculino de 63 años. Hay hemorragia significativa. Vamos a abrir el cráneo, retirar el hematoma y cerrar el aneurisma. Miré a todos. Esta cirugía puede durar varias horas. Necesito concentración total. Nadie dijo nada. Entonces, empecemos. Extendí la mano. La enfermera colocó el bisturí en mi palma. La operación era extremadamente delicada. Cada movimiento tenía que ser perfecto. El cerebro no perdona errores. Trabajé con precisión, abriendo cuidadosamente el cráneo y avanzando entre vasos sanguíneos y tejido nervioso. La doctora Morales anticipaba cada instrumento que necesitaba. 3 horas después, finalmente lo vi. El aneurisma. Un pequeño globo formado por una arteria debilitada, roto y sangrando. Con movimientos lentos y exactos lo separé del tejido alrededor. Clip, pedí. La enfermera colocó un pequeño clip de titanio en mi mano. Ese era el momento más crítico.
Tenía que colocar el clip exactamente en la base del aneurisma. Coloqué el clip cuidadosamente en la base del aneurisma. Era un movimiento que debía ser perfecto. Alrededor había varios vasos sanguíneos extremadamente delicados. Si dañaba uno solo, el paciente podría sufrir un derrame cerebral inmediato. Ajusté el clip ligeramente. Volví a revisar la posición. El clip está asegurado, anuncié finalmente. El flujo sanguíneo hacia el aneurisma está detenido. Lecturas neurológicas estables, respondió el doctor Navarro desde el monitor. No hay cambios en la actividad cerebral. Excelente. Respiré con cuidado. Procedamos a retirar el resto del hematoma y cerrar. La operación continuó durante más de una hora. Cada paso requería concentración absoluta. Finalmente di un paso atrás. Eso es todo. Miré al equipo. Cierren la incisión y trasládenlo a la unidad neurológica. Quiero monitoreo constante durante las próximas 48 horas y reportes cada 2 horas. Sí, jefa, respondió la doctora Morales. Trabajo brillante, como siempre. Me quité los guantes lentamente. De repente sentí el peso del cansancio. Más de 5 horas de cirugía. La tensión de una emergencia nacional. Y antes de eso, horas escuchando a mi familia burlarse de mí. Salí del quirófano. El director Álvarez me estaba esperando con un hombre de traje elegante que claramente pertenecía al gobierno. Doctora Herrera, dijo el director. Él es el subsecretario del gabinete, señor Ramírez. Le estreché la mano. La cirugía fue exitosa. Tendremos más información en las próximas 48 horas, pero soy optimista. Doctora Herrera, dijo Ramírez. El presidente me pidió que le transmitiera personalmente su agradecimiento. Asentí ligeramente. Solo estoy haciendo mi trabajo. El país tiene suerte de contar con especialistas como usted, continuó. Su trayectoria habla por sí sola. Jefa de neurocirugía a los 31 años, la más joven en la historia de este hospital. Más de 300 cirugías cerebrales exitosas y numerosas investigaciones publicadas. Suspiré, agotada. Agradezco sus palabras. Pero ahora necesito revisar nuevamente al paciente. Cuando finalmente salí del hospital eran casi las 3 de la madrugada. El paciente estaba estable y mostrando señales neurológicas positivas. Si no aparecían complicaciones, se recuperaría completamente. Conduje hasta mi apartamento. Estaba demasiado cansada para sentir otra cosa que no fuera agotamiento. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche. Mensajes de mi familia que había ignorado. Estuve a punto de silenciarlo cuando vi las notificaciones. Decenas. Primero el número de mi padre. Luego el de mi madre. Después el de Diego. Y muchos más. 43 llamadas perdidas. 67 mensajes. Abrí el primero. Lucía, llámame ahora mismo. Otro. Porque las noticias dicen que la doctora Lucía Herrera salvó la vida de un funcionario del gobierno. Otro mensaje de Diego. Oye, ¿por qué tu nombre está en todos los canales de noticias? Mi prima Sofía escribió. Lucía, ¿eres tú? En la televisión dicen que eres una de las mejores neurocirujanas del país. Mi tía Marta. Creo que debe haber un error, las noticias dicen que eres doctora. Mi padre. Lucía, llama a tu madre. Encendí la televisión. Y allí estaba. Mi fotografía aparecía en un canal de noticias nacional. Una imagen tomada durante una conferencia médica del año pasado. La presentadora hablaba mientras mi nombre aparecía en pantalla. La doctora Lucía Herrera, jefa de neurocirugía del Hospital Central, realizó esta noche una operación de emergencia que salvó la vida de un alto funcionario del gobierno. Continué escuchando. Con solo 31 años, la doctora Herrera es considerada una de las neurocirujanas más destacadas del país, especialista en cirugía cerebrovascular. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Mientras, mi teléfono seguía vibrando sin parar. Apagué la televisión. En ese momento mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Contesté. ¿Lucía? Su voz sonaba extraña, temblorosa, nada que ver con su tono seguro de siempre. Lucía, las noticias dicen que eres cirujana, que eres la jefa de neurocirugía del hospital. Neurocirugía, la corregí con calma. Y sí, lo soy. Hubo un largo silencio al otro lado. Pero, tú dijiste que trabajabas en el hospital. Trabajo en el hospital. Nos dejaste pensar que eras recepcionista. Negué con la cabeza. No.
Ustedes decidieron creer que yo era recepcionista. Yo simplemente dejé de corregirlos. ¿Por qué harías algo así? Preguntó confundida. Si eres cirujana, si eres jefa de departamento, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Me senté en el sofá mirando la ventana oscura. ¿Recuerdas hace 6 años cuando te dije que me habían nombrado jefa de neurocirugía? Silencio. Tenía 25 años, continué. Era la jefa de departamento más joven en la historia del hospital. También había publicado una investigación que cambió la forma de tratar los aneurismas cerebrales. Hice una pausa. Estaba muy orgullosa, quería compartirlo con ustedes. No recuerdo eso, dijo finalmente mi madre. Claro que no. Suspiré. Dijiste que seguramente era solo un título elegante para un médico normal. Y que el negocio inmobiliario de Diego esa semana era mucho más impresionante. Del otro lado de la línea escuché su respiración alterarse. También dijiste que debería preocuparme por encontrar un esposo en lugar de obsesionarme con mi carrera. El silencio volvió. Después de eso dejé de explicarlo todo. Lucía, nosotros no queríamos. Cada vez que hablaba de una cirugía cambiaban el tema, continué. Cada vez que mencionaba mi investigación decían que estaba perdiendo el tiempo. Así que al final simplemente dejé que creyeran lo que quisieran. Miré el techo. Era más fácil. Pero somos tu familia, dijo mi madre, ahora claramente nerviosa. Te queremos. No es que no pudieran entenderlo, respondí suavemente. Es que no querían entenderlo. Volví a hablar después de un momento. Hoy preguntaron cuánto gana una recepcionista de hospital. Hice una pequeña pausa. Yo gano más de 400.000 euros al año entre salario y proyectos de investigación. Tengo un apartamento propio en el centro de la ciudad. Terminé de pagar mis estudios hace años. Respiré lentamente. Tengo una carrera exitosa. Salvo vidas. Y aún así, para ustedes yo seguía siendo el fracaso de la familia. Eso no es cierto, dijo mi madre rápidamente. Tal vez no lo sea, respondí. Pero es lo que siempre sentí. Miré el reloj. Y ahora mismo estoy demasiado cansada para discutirlo. Acabo de pasar más de 5 horas operando el cerebro de una persona que habría muerto sin mi intervención. Voy a dormir. Lucía, espera. Colgué. El teléfono comenzó a sonar otra vez inmediatamente. Lo apagué. A la mañana siguiente me desperté con un ruido constante afuera. Cuando miré por la ventana vi varias furgonetas de noticias estacionadas frente al edificio. Al parecer, salvar la vida de un alto funcionario del gobierno en una emergencia nocturna me había convertido en noticia nacional. Ignoré todas las solicitudes de entrevista. Preparé café y me preparé para volver al hospital a revisar a mi paciente. Entonces el portero del edificio llamó por el intercomunicador. Doctora Herrera, tiene visitas en el lobby. Dígales a los periodistas que no daré entrevistas. No son periodistas, señora. Hizo una pausa. Bueno, son muchas personas. Dicen que son su familia. Cerré los ojos. Por supuesto que lo eran. Déjelo subir. 5 minutos después, toda mi familia estaba dentro de mi sala. Mi madre. Mi padre. Diego y su esposa. Tíos, primos, incluso algunos familiares con los que casi nunca hablaba. Todos miraban alrededor del apartamento. Los muebles modernos. Las obras de arte en las paredes. La estantería llena de libros y revistas médicas. Y los diplomas enmarcados de varias instituciones médicas importantes. El silencio en la habitación era absoluto. Lucía, empezó mi madre. Levanté la mano antes de que alguien más hablara. Antes de que digan nada, quiero aclarar algo. Todos guardaron silencio. No les hablé de mi carrera porque ustedes dejaron claro durante años que no querían escucharla. Miré a cada uno de ellos. Cada vez que intenté explicarlo, lo minimizaron. Así que dejé de intentarlo. Nosotros no sabíamos, dijo Sofía en voz baja. Nunca preguntaron, respondí. Durante 6 años ninguno de ustedes preguntó qué hacía realmente en el hospital. Solo asumieron lo que querían creer. Diego pasó una mano por su cabello. Lucía, lo siento. De verdad. Las cosas que dije anoche fueron crueles, terminé la frase. Pero también fueron honestas. Suspiré. Todos pensaban que yo era el fracaso de la familia porque era más fácil creer eso que aceptar que había tenido éxito. Estamos orgullosos de ti, dijo mi padre con voz grave. Lo miré directamente. ¿De verdad? La habitación quedó en silencio. Porque ayer estaban avergonzados de mí.
Le dijeron a 70 personas que apenas ganaba dinero. Dijeron que mi educación fue un desperdicio. Dijeron que no era lo suficientemente inteligente para ser médica de verdad. Mi tía Marta bajó la mirada. Lucía, no entendíamos. Nunca intentaron entender, respondí. Mi madre dio un paso adelante. Sus ojos estaban húmedos. Tienes razón. Nos equivocamos. Deberíamos haberte escuchado, deberíamos haber preguntado. Respiró profundamente. Deberíamos haber sido mejores padres. El silencio en la sala era absoluto. No necesito que estén orgullosos ahora que conocen la verdad, dije suavemente. Necesitaba que me respetaran cuando pensaban que era recepcionista. Miré alrededor del apartamento. Necesitaba que me respetaran sin importar mi trabajo. Mi padre habló después de unos segundos. Podemos hacerlo mejor, si nos das la oportunidad. Observé a mi complicada familia. La misma gente que me había criticado durante años ahora parecía sinceramente arrepentida. Finalmente suspiré. Tengo que ir al hospital. Mi paciente sigue en observación. Tomé mis llaves. Pero podemos hablar más adelante, cuando todos estemos dispuestos a ser honestos. Mi madre asintió. ¿Nos gustaría eso? Abrí la puerta y luego me detuve un momento. Una cosa más. Todos me miraron. La próxima vez que alguien les diga que se dedica, créanle, y respétenlo, aunque no les parezca impresionante. Uno por uno comenzaron a salir. Diego me abrazó. Sofía me pidió si algún día podíamos tomar café. Mi tía Marta prometió hacerlo mejor. Cuando finalmente se fueron, me senté en el sofá. Sentí como si el peso de 6 años de silencio se hubiera aligerado un poco. Mi teléfono vibró. Había decenas de mensajes nuevos. Pero uno llamó mi atención. La doctora Morales. Jefa, el paciente está despierto y respondiendo bien. Función neurológica completa. Sonreí. Respondí rápidamente. Buen trabajo, equipo. Nos vemos en el hospital. Tomé mis llaves y salí. Tenía pacientes que revisar, rondas médicas que hacer y un departamento entero que dirigir. Ser jefa de neurocirugía no se detenía por dramas familiares ni por la atención de los medios. Pero quizá, en la próxima reunión familiar todo sería diferente. Tal vez me preguntarían sobre mi trabajo, mis investigaciones, mis cirugías. Tal vez escucharían. O tal vez no. Pero estaba bien. Porque no me convertí en neurocirujana para obtener la aprobación de mi familia. Lo hice porque amo este trabajo. El desafío. La responsabilidad de sostener el cerebro de alguien en mis manos. Y devolverle su vida. Y eso era suficiente. 6 meses después. En la reunión anual de la familia García, estaba de pie frente a un pequeño escenario. Por primera vez me habían invitado a dar un discurso sobre mi trabajo. Mi madre me presentó. Nuestra hija, la doctora Lucía Herrera, jefa de neurocirugía del Hospital Central. Hablé sobre el cerebro humano, sobre la delicadeza de la cirugía, sobre los pacientes que había salvado y los que no pude salvar, sobre años de estudio, noches sin dormir y la responsabilidad de estar siempre aprendiendo. Y por primera vez, mi familia escuchó. Después del discurso, mi prima pequeña, de 8 años, se acercó con los ojos brillantes. Tía Lucía, ¿yo también puedo ser cirujana como tú? Me agaché hasta su altura. Puedes ser cualquier cosa que quieras. Le sonreí. Y cuando lo logres, no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Ni siquiera la familia. Ella asintió con seriedad. Levanté la mirada. Mi madre me observaba desde el otro lado de la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, me dedicó una sonrisa sincera. No era perfecto. Todavía había heridas que sanar. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es suficiente.